Para empezar, tengo que agradecer, y para mí es gratificante, la colaboración de dos fundaciones que son hermanas y además con una particularidad que para mí es muy significativa, la colaboración en la cultura, que es para mí el eje fundamental. Voy a intentar centrarme muy brevemente, porque no quiero alargar demasiado la exposición, pero tengo que referirme a las herramientas que he estado utilizando durante los últimos 6 años en los temas de investigación de estos casos. Empecé aproximadamente en el año 2008 y con un informe que fue a parar a la Sala Quinta de la Audiencia Nacional, que entonces presidía el juez don Baltasar Garzón. Desde entonces tengo una relación amigable con Baltasar, que me parece una persona excelente y víctima además de una trama increíble. Dicho esto, a partir del año 2008, una serie de mujeres llamaron a mi teléfono para intentar que les echara una mano en el drama de ellas, porque habían visto el libro Niños invisibles en el cuarto oscuro y pensaban que tenía que ver con el drama íntimo y familiar de la desaparición de sus seres queridos. En principio no tenía mucha relación, aunque la tesis doctoral sobre auxilio social sí que parte de una manía, por decirlo de alguna forma, del régimen franquista, de anular la personalidad de los niños como fuente perfecta para reconducir la sociedad hacia el ámbito que les interesaba. Esa obsesión por reconfigurar la sociedad a imagen y semejanza del núcleo duro del franquismo no desapareció, y tengo que decirlo con dureza, pero con fuerza, no ha desaparecido. Los orígenes de lo que aparece en el auto de Garzón de finales del 2008, que era la desaparición sistemática de unos 30.000 niños de las presas republicanas detenidas arbitrariamente en las cárceles franquistas o cárceles improvisadas, esa cifra de 30.000 niños yo la he intentado proyectar porque la primera función de un sociólogo es acotar el universo sobre el que pretende trabajar. Y aquí tropezamos con el primer problema arduo, hasta hoy insalvable, que es la carencia absoluta, yo diría más bien que el desprecio que ha tenido siempre los regímenes totalitarios, en este caso el nuestro, por desgracia, en anular todas las referencias científicas que pueden dar una base fiable para hacer una investigación en serio. El Instituto Nacional de Estadística no contiene ni un solo dato que haga referencia a lo que os voy a decir. Y además esto sería perfectamente claro para identificar lo que ha ocurrido durante años. Para mí era una obsesión diferenciar dos tipos de desapariciones, digamos en principio basadas en las tasas de mortalidad de neonatos. Y causa perplejidad que durante más de 50 años las tasas de mortalidad de neonatos en el ámbito familiar, que era habitualmente el ámbito donde se daba a luz en las casas, pues tendía a cero. Prácticamente se morían muy pocos niños en los partos en los hogares. En cambio, las tasas de mortalidad en las clínicas y maternidades, que tienen todos los elementos para salvar la vida de un niño, ahí se disparan. Y esos datos, que serían fundamentales para distinguir por qué ha habido una sistemática desaparición de niños, yo diría rapto, pues no aparecen por ningún sitio. Esos datos no están en ningún sitio. Las tasas de mortalidad diferenciadas, que sería la pista que nos llevaría justamente al ámbito que yo quiero investigar, eso no aparece ni por ningún sitio. Pero el problema no solamente es el tema estadístico. Aquí nos trae un tema que es el que tiene conexión con esto, y es el tema de las fuentes. Las fuentes para un sociólogo, y en el caso mío un sociólogo retrospectivo, son variadas.
por un lado están los testimonios de las víctimas o de las presuntas víctimas, y por otro lado está cruzar esos testimonios con una base fiable documental. Ese cruce prácticamente es imposible en España, y me voy a remitir a los 3 ámbitos que hacen referencia justamente a los datos documentales que les son exigidos a las víctimas para que inicien cualquier procedimiento legal. Es una trampa del señor ministro de Injusticia de este país derivar a las familias hacia el ámbito judicial cuando él sabe que no disponen de los elementos fundamentales básicos para presentar una denuncia, que son la carga de las pruebas documentales. Sin carga de las pruebas documentales, automáticamente esa denuncia está condenada al archivo. Hay 3 archivos a los que yo tengo que remitir forzosamente a las madres, que son los archivos clínicos, los archivos civiles y los archivos eclesiásticos. Esos 3 ámbitos son diferentes, actúan en diferentes momentos del parto y hacen prueba después cuando se quiere hacer valer la presunción de un delito. Los archivos clínicos tropezamos con el primer escollo, es diferenciar clínicas privadas de clínicas públicas. Con la obsesión que sigue manteniendo este gobierno y han mantenido todos sistemáticamente incluso desde el año 50, es respetar el ámbito privado. El ámbito privado es síndrome de opacidad. Me iba a repetir solamente a 2 casos sistemáticos, que son las clínicas, porque la Asociación María Madre, constituida en Bilbao por una persona vinculada presuntamente, según decía ella, al Opus Dei, que es Mercedes Serrán, viuda de Gras, disponía de 2 clínicas, la Clínica San Francisco Javier y la Clínica Uspariza, las 2 privadas, y las 2 situadas justamente muy cerca de la Alameda Marqués de Urquijo. Si conoce Bilbao, está muy cerca de la calle Gordoniz, donde está ahora un centro cultural maravilloso. Y en la calle Gordoniz había 2 clínicas, una enfrente de otra, San Francisco Javier y Uspariza. Uspariza era, en principio, la clínica en donde iban a parar los accidentados asistidos en la carretera Bordea. Y en ambas clínicas se advirtió, concretamente en la de San Francisco Javier, cuando fue cambiada de titularidad, a la fiscal que por favor preservase los archivos, porque había cambiado de titularidad la clínica de San Francisco Javier, y allí teníamos constancia de que había miles de datos pertenecientes a partos en esa clínica y procedentes de madres que habían sido retenidas, unas con su voluntad y otras en contra de su voluntad, en lo que yo llamé en mi libro anterior los pisos nido, pisos patera, que se daban en la calle Alameda de Marqués de Urquijo. Alameda de Urquijo. Estas manipulaciones y cambio de identidad de los niños, el primer punto de referencia son los archivos de las historias clínicas que están depositadas en estas clínicas. Por desgracia, la fiscal y la juez correspondiente a la zona del centro de Bilbao que llevaba el caso hicieron caso omiso y los archivos desaparecieron en bloque. Tengo aquí otra forma de manipular los datos de cómo se hace en España actualmente para que desaparezcan los archivos. Les voy a mostrar a ustedes, esta es una fotografía, procede de un vídeo que está tomada en la Casa del Niño, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un vídeo muy largo y no se ha tomado solamente una imagen, pero la imagen siguiente, hay 10 segundos que tratan justamente de la parte central de estas cajas, que si ustedes se fijan bien, estas cajas son cajas nuevas, están apiladas de cualquier forma, en la Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria, y este vídeo está tomado en septiembre del 2013, o sea, antes de ayer. En el mes el 4 de febrero del 2014, esto es lo que quedaba del archivo. Esto ha sido hace un mes y medio. Un alma caritativa
cuando vio el vídeo que estaba circulando por las redes sociales, se le ocurrió que la mejor forma de guardar los archivos es quemarlos. Ahí se han incendiado miles de documentos. Cuando hemos pedido a los bomberos, por certificación, como yo soy el presidente de la Federación X24 y tengo derecho para ello, cuando se le ha pedido simplemente que nos acreditara el origen de este fuego, si había sido fortuito, extraño porque ese día no cayó ningún rayo en Las Palmas, o había sido intencionado, nos contesta de una forma lacónica y sintomática. No le podemos dar esta información nada más que a las personas afectadas. Las personas afectadas son 1.500 familias a las que representamos en la Federación. Por consiguiente, esto viene a corroborar que sigue vivo el sistema de eliminar los archivos, que es sistemático en este país, una forma de no dejar huella. Si ustedes quieren, lo voy a dejar en pantalla, les voy a seguir hablando. Estábamos hablando de los archivos clínicos. Estos son archivos civiles. La Casa del Niño depende del Cabildo Insular, y el Cabildo Insular, con la pregunta que yo hice ayer, que me fue contestada muy cariñosamente por el catedrático, cuando hablaba yo de la responsabilidad de la Guardia y Custodia y el derecho que tienen las víctimas a dirigirse al Estado, para que le acredite dónde se encuentran los archivos en los que tienen datos personales, el Estado se inhibe. No hay ninguna norma que garantice el derecho de las víctimas y la obligatoriedad del Estado a preservar lo que son las huellas de nuestro pasado. Esto, señores míos, es un historicidio. Esto es convertir nuestra historia, la que sea, todo el mundo tiene derecho a su historia personal, convertirla en un páramo. Ya he dicho claramente antes la diferencia que había entre los archivos públicos y los archivos privados. Y me voy a referir ahora al acceso selectivo. El acceso selectivo también tiene que ver con el segundo nivel, que es el nivel de los archivos correspondientes al Ministerio, al público. Y en tercer lugar, el terrible escollo, insalvable al día de hoy, que trae causa de los acuerdos bochornosos con el Vaticano del 78 y que convierte los archivos eclesiásticos en un búnker insalvable. Voy a hacerme referencia muy concreta, porque no quiero extenderme, a una sentencia, para mí paradigmática, que es el recurso 199/2006 de la Audiencia Nacional, sustanciado en el contencioso administrativo, que habla, paradójicamente, yo he dicho el número porque creo que esa sentencia debiera ser descolgada por todos ustedes para saber exactamente de lo que estamos hablando. Voy a repetirla, es la 199/2006 de la Audiencia Nacional, sustanciada en recurso administrativo. La separación Iglesia-Estado, aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este recurso está presentado por la Agencia Española de Protección de Datos para preservar el derecho de un ciudadano a acceder a sus datos personales que le corresponden a él exclusivamente, para intentar salirse de la Iglesia, porque en ese club él ya no se siente. Le ampara la Agencia Española de Protección de Datos, y el Arzobispado de Valencia, entonces estaba precedido por Agustín García Gasco Vicente, después fallecido en el Vaticano. La sentencia ampara esta petición. Disentimos profundamente de la tesis mantenida, que es un cálculo de la sostenida por los servicios jurídicos de la Iglesia Católica, pretendiéndose, en definitiva, que tal Iglesia no esté sujeta al ordenamiento jurídico, lo que se rechaza de plano. Los derechos de rectificación y o cancelación concedidos por la ley han de llevarse a término cuando los ciudadanos así lo decidan, sin que la Iglesia Católica pueda juzgar las razones por las que se ejerce tal derecho, que pertenecen al ámbito de la conciencia e intimidad. Los libros de bautismo
punto central de nuestra investigación, porque es esencial, y después voy a dar un pequeño caso que demuestra hasta qué punto llega la felonía, son ficheros y relación de sus miembros atendiendo a las propias normas establecidas por la Iglesia Católica en los cánones 96, 111.1, 204.1 y 849 del Código de Derecho Canónico, en relación con el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Es evidente que el bautismo supone la incorporación de los individuos a la Iglesia, por lo que su inscripción en el libro bautismal constituye auténtica prueba o al menos apariencia de la pertenencia a dicha confesión. Bueno, después viene una serie de consideraciones que no hacen al caso sobre la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia y los límites de la Iglesia Católica a autoorganizarse, pero no como un Estado dentro del Estado, sino como una organización de carácter, si me queréis hacer caso, de carácter espiritual, que no tiene que hacer causa dentro del Estado ni en sus estructuras. Entonces me voy a remitir a una cosa verdaderamente espeluznante, que es una nota marginal que aparece en una partida de bautismo y que demuestra hasta qué punto la Iglesia hace y deshace incluso en contra de sus propios cánones. Hay una nota marginal en una partida de bautismo que para nosotros es la obsesión, porque hay niños que tienen 2 y 3 bautizos distintos con nombres distintos y eso daría prueba claramente de que hay una alteración fundamental de la identidad. Y la nota marginal dice lo siguiente: esta partida de bautismo queda anulada por mandato del ilustrísimo señor vicario general, fechada el día 6 de febrero de 1985, al haber sido adoptada de nuevo por don Isidro C. y doña María JJ, según consta en el Registro Civil de Bilbao, número 2, tomo 3, página, que queda consignada en el libro 13, folio tal. Bueno, ¿cómo hace la Iglesia estas cosas? Si un bautismo, según los cánones de derecho canónico, no puede ser anulado ni por el Papa. Un señor vicario llega aquí y dice: esta niña ha sido adoptada de nuevo, ese bautismo no tiene efecto, queda anulado. Bueno, a mí se me hacen la mente se me hace cuadros y este es el punto central en donde nosotros chocamos fundamentalmente con esta piedra, que es la piedra de Pedro, por desgracia, está inconmovible. Y mientras no quitemos esto de en medio, pues seguiremos chocando una y otra vez con la misma piedra. Los archivos, los clínicos, los civiles y los eclesiásticos están combinados para hacernos imposible cualquier seguimiento de investigación. Las 3 veces que he tenido la desgracia de encontrarme con el señor ministro de Injusticia, yo le he dicho claramente que esto no es un problema de las familias, esto es un problema de Estado. Es un problema de Estado y como tal tiene que ser tratado. Señores míos, ustedes están vulnerando una cosa que para mí es fundamental. Los derechos del niño están recogidos en 1953. Erga omnes, hacen fuerza frente a todos, y ratificados en 1989 por el Estado español. Y los artículos 7 y 8, el 7.1 y el 8, hacen referencia concretamente a que el niño tiene derecho a reconocer a su familia biológica. Tiene derecho a prevalecer su identidad por encima de cualquier contingencia. Y estos derechos del niño, que están ratificados por el Reino de España, son olvidados sistemáticamente. Y ahora, para acabarlo de arreglar, el señor Gallardón, de ilustre memoria en las páginas de la historia, se ha permitido incluso atacar la justicia universal. Está intentando cerrar todas las vías. Pero, por desgracia para él, hemos acudido a 3 instancias internacionales que se han escandalizado de cómo trata el Estado español a las víctimas, o si lo quieren ustedes, presuntas víctimas, mientras no se demuestre lo contrario, y el relator especial de Naciones Unidas para personas desaparecidas, don Pablo de Graef, yo le he visto emocionarse personalmente cuando le he tratado de explicar en qué situación vivían
el colectivo sin identidad del cual soy vicepresidente en Canarias, con un número importante de marginados en la calle, que fueron expulsados de la Casa Cuna de Tenerife con apenas 16, 15 años, 18 años. Los niños fueron al cuartel con 16 años y las niñas, ya se pueden ustedes figurar dónde fueron a parar. Este colectivo, que está completamente desamparado y al cual me honro en representar, ha clamado a Naciones Unidas a personas desaparecidas porque tienen un delito permanente que no ha prescrito y son víctimas de la incuria de este Estado. Así que he tratado de simplificar al máximo. Creo que he llegado al término de mi disertación de media hora, que es lo que se me concedía agraciadamente, y creo que después en las preguntas se podrán aclarar algunas cosas que ustedes tengan pendientes. Muchísimas gracias a todos.